Mujeres Inspiradoras, el podcast de Gloria Lomana. Charlas con mujeres líderes. ¿Cómo han llegado al top? ¿Cómo se alcanza el éxito? ¿Cómo crear el futuro? Hola, volvemos con más mujeres inspiradoras y si tuviera que elegir a una diría, hay un millón, pero seguro que es ella porque es la directora general de Meta en España, es amiga mía, es mujer que me inspira realmente en 50-50 y es una persona a la que agradezco su colaboración con todo lo que hacemos. Irene, gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a vosotros por acercaros a nuestra casa. A vuestra casa, porque estamos grabando en Meta. Y yo, claro, cuando hablamos de Meta, dices, sí, es el nuevo nombre de Facebook, se asocia a eso, pero ¿qué es Meta exactamente? Porque claro, cuando yo, por ejemplo, a las chicas imparables les digo que es WhatsApp, que es Facebook, que era la matriz, pero que es Instagram. Claro, esto es una dimensión que tú, directora general en España y en Portugal, y dices, ¿y cómo se hace eso? ¿Cuánta gente conectáis? 3.800 millones de personas todos los meses en el mundo entre todas las aplicaciones de Meta, que como has dicho son Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, que es bastante grande también. Pero eso es conectar el mundo entero, o sea, no hay nadie que esté fuera de esta circulación. Hombre, en el mundo hay casi 8.000 millones de personas, hay mucho, y además hay una obligación real de conectarlas, y estamos trabajando en poder hacerlo. Hay gente que tiene dificultades para acceder a Internet por conectividad y por infraestructuras, y también se está trabajando en ello. O sea, que es una expansión global y de negocio, realmente, es lo que... Bueno, de negocio y de crecimiento social de cada uno de los países y del mundo a nivel global, porque incorporar a esos miles de personas que todavía no tienen acceso a Internet, al talento y a las economías globales, pues va a derivar en beneficio de todos. Y todo es tan reciente que dices, y cuando tú te incorporas a esto no existía, y te has ido metiendo, ¿de qué manera llega una bueno, a hacer ver, eso? Existía de forma muy primitiva. Eran proyectos embrionarios cuando yo me incorporé. Tuve obviamente el olfato de hacer las apuestas correctas, pero los proyectos ya existían. De hecho, muchos de ellos yo los abrí en España junto con las personas que apostaron conmigo por hacerlo. Es cierto que he tenido olfato a la hora de elegir las distintas iniciativas. Tengo un montón de amigos que dicen, el otro día decían a mi madre en un evento al que la llevé, todos buscamos preguntarle a Irene cuál va a ser su siguiente proyecto para ver dónde hay que invertir, pero también es cierto que he tenido mucha suerte, porque ha habido otras apuestas que compañeros míos que han trabajado en alguna de mis empresas hicieron y no salieron, o no salieron tan bien. Bueno, la suerte es que pasa por ahí la oportunidad y tú te atreves y la coges. Hay que tener un poco, ¿no? Sí, hay que tener un poco de osadía y de saber gestionar el riesgo, pero luego también el azar, que aunque dicen que favorece a las mentes preparadas, a veces es un poco fastidiado. Entonces tiene que estar de tu lado. ¿Y cómo empiezas tú ese recorrido? Pues lo empiezo ¿Todo el tiempo en redes? Prácticamente todo el tiempo. Cuando he hecho una salida a otro tipo de industrias, enseguida ya me llamaban de alguna empresa puntera de Internet para abrir en España y me volvía. Pero yo empiezo en Yahoo en el año, a principios del año 2000, porque realmente nadie sabía lo que era, pero para mí era una apuesta de futuro. Entonces fue terminar la universidad, yo soy de Oviedo, venirme a Madrid a trabajar en una cosa que nadie entendía, pero que a mí me fascinaba. Y de ahí ya me fui moviendo. Bueno, de hecho de Yahoo yo me fui a Volvo, que casi nunca lo cuento porque solo estuve 4 meses. Me fui a trabajar a Volvo en Inglaterra. Todo el mundo pensaba que me fui a la empresa de los coches y Volvo tenía 5 divisiones, la quinta, la de los coches, se la habíamos vendido a Ford hacía 5 años. Yo vendía excavadoras amarillas en el medio de la campiña inglesa, llevaba el marketing. Entonces me llamaron de Google y decidí que volvía. Pero Google, incluso para mis compañeros de Yahoo en aquel momento, era una página en blanco. Me decían, ¿qué vas a hacer ahí si eso es una página en blanco? Y mira... te encontraste comentarios también de AUPA, ¿no? De decir, ¿y esto qué? Bueno, yo me traje a bastantes personas de Yahoo a trabajar en Google, porque Google creció muy rápidamente y me costó convencerles.
Y esa página en blanco de Google, ¿cómo es cuando tú la ves y sin embargo sabes que a por ello? Que es lo que me fascina. Sí, yo también te voy a preguntar cómo ves el próximo año, por lo menos un año un poquito visionario, así acabaremos con ello. Pero ¿cómo fue esa página en blanco para que tú te atrevieras y vieras que ahí había que estar? Bueno, los más jóvenes no sabrán y mucha gente no recordará que Google fue el buscador de Yahoo durante mucho tiempo y que luego Yahoo trabajó en desarrollar su propio buscador y nunca lo consiguió. De hecho, fue a volver a comprar Google y no quiso pagar a Google en ese momento lo que le pidieron, pero es que yo dentro de Yahoo buscaba en Google y siempre me pareció un error estratégico primero intentar desarrollar un producto cuando había otro tan excelente en la calidad de las búsquedas y luego sobre todo no comprarlo cuando ya identificas que lo necesitas, que yo creo que fue el mayor error estratégico de los muchos errores estratégicos que cometió Yahoo. Yo tenía claro que Google era el futuro. Y eso, ¿cómo hay que ser para ser una Irene Cano? Es decir, porque quien te está escuchando dice, yo quiero parecerme a esta mujer, o sea, atreverme, tener la visión, pero luego atreverse. O sea, ¿cómo eres tú? No sé, yo si la gente quiere parecerse a Irene Cano. O sea, sí, yo estoy segura que sí. Todas las chicas imparables a las que inspiras, estoy segura que sí. A ver, yo también. La gente lo que ve es lo que se proyecta, pero la vida no siempre es lo que una persona proyecta. Una persona es obviamente el resultado de las cosas buenas y las cosas malas que le han ido ocurriendo. Y hay mucho camino de esfuerzo, de dificultades, de renuncias, también de saber apreciar las gratificaciones que el trabajo me ha ido dando y que la vida me ha ido dando, pero ha sido una vida de conciliación de cosas buenas y cosas malas, o cosas fáciles y bonitas, gratificantes, y cosas difíciles y bueno, complicadas. Bueno, es que es como tiene que ser, si no, no aprecias tampoco las cosas, ¿no? Ni siquiera las buenas, si no vienes de conocer situaciones también un poco más complicadas. O sea, eso es el equilibrio, lo que hay que conseguir, ¿no? Sí, yo creo que eso es un buen liderazgo, tener ese equilibrio. Lo ves así también, me imagino. Yo además no soy de Madrid, yo vengo de una ciudad pequeña en la que yo no tenía el network que tenía mucha de la gente que tenía cuando llegué a Madrid. Entonces he tenido que trabajar mucho y que buscarme la vida, y es cierto que una de mis mayores habilidades ha sido la intuición, pero yo creo que la mayor de todas ha sido el esfuerzo. Sí, podría yo firmar lo que estás diciendo. Sí, y bueno, hay un punto... verlo venir, pero esforzarte e ir a por ello, ¿no? Y hay que trabajarlo. Y hay un punto que yo reivindico mucho, lo hemos hablado ya más veces, que es la osadía, que a mí me parece una gran habilidad, sobre todo en nuestros días, en un mundo tan cambiante, el tener un poco la capacidad de arriesgarse, esa falta de aversión al riesgo, las narices, como diríamos en la calle o en un bar, para poder decir, voy a renunciar a todo lo que tengo aquí, lo que ya he conseguido aquí, para apostar por esto, que creo que aunque ahora sea un movimiento lateral, en cualquier momento despega. Y aceptar proyectos que nadie sabía si iban a funcionar y moverte a puestos que no existían. Claro, esa es la parte que me fascina, porque dices, cuando tú empiezas no teníamos todas estas redes ni teníamos todo esto. Yo antes daba unos datos que son lo de menos, pero esa visión de decir, este es mi camino y meta, cuando llegas ya y dices, bueno, el salto que das aquí, no. Y luego además que no es llegar a una posición, es estar y mantenerse en esa posición, y eres un referente absoluto no solamente en las empresas tecnológicas, sino en las empresas en general en España. Pero es una cuestión de flexibilidad también, de no intentar hacerte cómodo en la posición en la que estás y perder esa capacidad de arriesgarse y ir generando poco a poco, porque cuanto más tienes, más conservador te vuelves, porque más tienes que perder. Con lo cual la gente genera una aversión al riesgo que genera inmovilismo, y desde el inmovilismo no se progresa. Pero hay una frase que a mí me maravilla de Sheryl Sandberg, bueno, no es una frase... Sheryl me encanta todas sus frases. Es una anécdota que además la hemos oído muchas veces en primera persona, porque Sheryl fue mi primera jefa en Google también, no solamente aquí en Meta.
Y ella siempre cuenta que cuando Eric Schmidt la llama para trabajar en Google no le ofrece un puesto en concreto, le dice yo quiero que tú trabajes conmigo y ella le pregunta ¿haciendo qué? Y él le dice si te ofrecen un sitio en un cohete, no preguntes cuál, súbete. Súbete. Y yo creo que eso es lo que yo he hecho muchas veces, me ofrecen un sitio en un cohete, yo me subo. Y luego no es una cuestión de ir conduciendo el cohete va solo. Lo que tienes que saber es ir gestionando. El cohete era ella y el cohete eres tú, porque Sheryl Sandberg, hay que contextualizar que era la número 2 de Facebook, luego de Meta, jefa de operaciones y una mujer que de verdad para mí ha sido un referente. Su libro Lean es que me entusiasmó, yo creo que lo leí cuando lo sacó en el 2013 y cómo habla del síndrome de la impostora, cómo ella se construyó a base de lo que tú decías, ¿no? De trabajo, de esfuerzo y de decir, me meto aquí y bueno, pues ahí la teníamos, o sea que bien oportuna es esa cita. ¿Y cómo es tu día a día? Frenético. Muchas de las cosas, pues la gente debe pensar que las cosas son sencillas y que ya todo funciona y tal, no funciona nada, nunca. Entonces, en un mundo tan cambiante como es el mundo digital, donde ahora obviamente no sabemos qué va a ocurrir dentro de 5 años, pero hace 5 años no sabíamos qué iba a ocurrir ahora, realmente yo siempre lo describo como un mundo en el que, ¿os acordáis esos episodios del Coyote y el Correcaminos, donde sí. va en el tren poniendo las vías por delante para que el tren pueda pasar? Pues realmente es a lo que nos dedicamos y el día a día se parece mucho a eso. Cuando parece que llega un periodo de tranquilidad y que llegas a esa meseta de progreso y de haber conseguido, obviamente, capitalizar el esfuerzo pasado, pues no. Bueno, pero porque la clave es la innovación, ¿no? O sea, te tienes que levantar un poquito más allá de cómo te has acostado, ¿no? Digo yo. Nosotros siempre decimos, y a mí me encanta ese lema, y nadie puede entrar en una empresa como esta pensando de manera diferente, que solo hemos recorrido el 1% del camino, con lo cual mira todavía las vías que nos quedan por poner. ¿Y no sientes vértigo alguna vez así, un poquillo de miedo, ¿no? De decir... Siempre, pero el vértigo... ¿Miedo siempre? El miedo es un gran aliado y el vértigo, entendido también como miedo, también. Es que la gente que no siente vértigo se cae. El vértigo te impide arriesgarte de más. O sea, ver lo que hay, yo siempre digo, miras la piscina, ves que tiene un poquito de agua, suficiente para no darte un testarazo. Exacto. Y allá vas, y luego ya te toca rellenarlo. Sí, sí. O sea que el día a día es construir. Bueno, yo es que desconfío y hasta el punto de que no contrataría a una persona que no tenga vértigo, porque la osadía es una virtud siempre y cuando no torne en irresponsabilidad. Y una cosa, qué orgullo trabajar en una empresón de estos, ¿no? ¿Tú cómo te sientes así, la Irene? A ver, como si apagáramos las luces. Bueno, esto no siempre fue así. Esto Bueno, empezó en un cuartucho allí en el Quinto Pino, donde nos hacinábamos 4 o 5 personas que nos lo pasábamos igual de bien que aquí, o mejor te diré, y poquito a poco fuimos poniendo esas vías, acabamos en una oficina, cada vez en una oficina más bonita, con más gente, y bueno, esto además es el resultado pues, de un montón de trabajo. Yo te he conocido en esa oficina, que además es que cuando, porque ya nos conocemos hace muchos años, somos muy amigas además, y fui y primero tengo esta reunión y nos daban un slot de 15 minutos y era una sala donde, espera, porque es que tiene que salir la anterior, y yo decía, sí, es la directora, es igual. O sea, es que ella cuando termina la otra reunión entra aquí y ni despacho ni nada. Y yo decía... No tenemos despachos, lo cual es fantástico. Si tienes algo que hacer confidencial, pues lo que haces es reservas una sala como todo el mundo. Pero eso te obliga a compartir tiempo con el resto de las personas que trabajan en la empresa. Y eso es realmente lo que genera la serendipia que ha hecho tan grande a Internet. El que la gente trabaje de manera conjunta y se genere esa creatividad y esas ideas que al final se materializan. Y el ser más flexible, ¿no? También. Sí. Te tienes que adaptar y tienes que... Y entender más a las personas y bueno, pues desarrollar habilidades de líder que se generan a través del contacto y de ese bonding con los equipos, de esas relaciones. ¿Viajas mucho?
a ver, estamos en un periodo de recuperación de ese ritmo de viajes. No sé si afortunado o desafortunadamente. Es verdad que la pandemia interrumpió los viajes de manera abrupta y ahora yo estoy pensando que habrá que llegar a un equilibrio entre el pre y el post. Vamos a ver qué número de viajes es el óptimo y cuáles de ellos se pueden amortizar. Pero sí, viajo mucho. Pero porque contactas, ¿no? Es decir, que también estamos recuperando ese tiempo, como dices, un poco perdido de algún modo, y necesitas poner caras, encontrarte con gente. Quizás también sea un poco esa necesidad que tenemos todos, ¿no? Bueno, y porque es un trabajo que aglutina un montón de funciones. Entonces no tengo una única función donde a lo mejor tengo un número de viajes, sino que realmente estamos haciendo un montón de cosas y viajo a eventos, viajo a conferencias, viajo a reuniones, reuniones internas y reuniones externas. Pues, ¿consejo que le das, aunque ya sé que me vas a decir que no eres muy de consejos, pero cuando estás, por ejemplo, con las chicas, ¿qué es lo que en esas conferencias dejarías como un titular para ellas, para la gente, para los chavales que nos están viendo, pero sobre todo para las chicas, que sé que tienes mucho compromiso también? ¿Titular sobre qué? Pues sobre cómo deben de hacer, cómo lo ves, cómo ves este futuro, cómo las animas a seguir, cómo las empoderas, cómo les mensajeas en el sentido de decir, cómete el mundo, lo has hecho tú. Bueno, yo creo que hay que crecer en el no miedo, porque como he dicho, nunca se progresa desde el inmovilismo que el miedo genera, y luego creo que hay que trabajar, que la cultura del esfuerzo no se puede perder, que no vale con formarse en la universidad o en cualquier tipo de programa de desarrollo, reglado o no reglado, o sea, cualquier tipo de programa que quieras elegir, porque te sirve para ese momento. No. Pero la formación tiene que ser continua en un mundo tan cambiante. Entonces creo que hay que esforzarse continuamente, y luego creo que hay que entender y leer bien los tiempos. Y eso requiere un ejercicio de humildad y de inteligencia, pero si te aconsejan y te lo explican como hicieron conmigo, puede eliminar esa soberbia que genera el tener triunfos rápidos en una carrera, que a mí me ocurrió. Hay un momento para invertir y hay un momento para capitalizar esa inversión. E intentar capitalizarla antes de tiempo es peligroso. Sí. Sí, es peligroso ponerse a dar conferencias bueno, es como hacer una autobiografía a los 35 años. Por favor. O sea, tendrás una vida interesantísima, pero no estás para hacer una autobiografía. Pues tampoco estás posiblemente con 30 años, a no ser que hayas hecho algo soberbio realmente para dar conferencias sobre tu vida y darle consejos a los demás. Y tampoco a lo mejor para estar en un consejo. Las cosas tienen sus tiempos, hay que saber leerlos, hay que tener paciencia. Y experiencia. Sí. Y rodar. Hay que balancear un poco esa impaciencia, que es la falta de aversión al riesgo, con la paciencia que hay que tener para saber leer los tiempos. Yo me lo anoto todo, pero quiero saber algo sobre el futuro. A ver. Yo también. No. Que es que, visionaria como eres, ¿cómo nos ves? Bueno, es que hace un año no había chats como ahora los tenemos, inteligentes, sí, había 5, pero no lo sabíamos, no lo conocíamos. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿O cómo vas a ver? ¿O cómo te imaginas que nos vamos a conectar? Que es más genérico. En 5 años. Y ahora no tengo ni idea. Y claro, es eso, seguro. A ver, en un mundo en el que la inteligencia artificial y la tecnología eliminan las barreras a la ideación y a la creatividad y a la ejecución también, porque casi cualquier idea a día de hoy puede ser viable o implementable, vamos a ver crecimientos exponenciales de lo que es las habilidades tecnológicas para comunicarse, visual y verbalmente. ¿Cómo nos vamos a estar comunicando? Yo creo que no cambiará tanto. Al final habrá muchas mejoras que nos permitirán comunicarnos más y mejor, pero no creo que vayamos a perder muchos de los dispositivos que tenemos ahora mismo y que vayamos a notar tantas diferencias.
Bueno, trabajar humanos y humanoides y hacer estas mezclas y también nos requerirá una adaptación y una nueva mentalidad, una manera de pensar que seguro que tú la tienes incorporada, pero sí que nos va a incorporar eso, por lo menos aunque no sea a nivel tecnológico, que te sigo lo que dices, bueno, sí a nivel de gestionarnos y de conocer nuestras habilidades, nuestro potencial. Estamos en un momento de enorme transformación, incluso... Llevamos tiempo ¿Sí? en esa gran transformación. Yo diría que cientos de años, realmente, porque tecnología no solamente es la inteligencia artificial, tecnología es una rueda que permite al ser humano desplazarse mucho más rápidamente y siempre ha desconfiado el ser humano de la tecnología. En la primera revolución industrial, los humanos, las personas, si podían, rompían las máquinas porque y los pensaban... trenes, Exacto. el ferrocarril. Pensaban que les iban a quitar el trabajo, tenían miedo, que como digo es muy lícito. Hoy ocurre lo mismo, pero llevamos conviviendo con la inteligencia artificial años, años y años. O sea, si es que nos levantamos y lo primero que hacemos, bueno, nos despierta un móvil. Eso ya es inteligencia artificial, sobre todo si cuando coges el móvil te dice cuánto has dormido, si has dormido bien y qué tiempo va a hacer ese día en Hong Kong, si te estás yendo a Hong Kong. Entonces, todo eso requiere de unas capas de inteligencia artificial que nos han permitido que nuestra vida mejore y ya estamos conviviendo con esos robots. Bueno, pues a por eso vamos. Los robots además van a sustituir o amortizar muchos de los puestos de trabajo más tecnificados, pero hay un componente de emocionalidad, de creatividad, de ideación, etcétera, etcétera, que no van a sustituir jamás las máquinas y que van a ser las personas las que tengan que desarrollar esas habilidades, que son posiblemente las habilidades del futuro, para desarrollar nuevos puestos de trabajo, pero el trabajo no se destruye, se transforma. No, y además, si lo sabemos hacer bien, viviremos mejor, porque lo mecánico, lo automático, lo pueden hacer las máquinas y nosotros pues a pensar, ¿no? Claro, eso es a todas las habilidades humanistas, ¿no? Que yo creo que y a saber preguntar, ¿no? A las máquinas también, porque habrá que saberles preguntar para que nos puedan responder bien. O sea que tenemos que aprender muchas cosas. El ejemplo del exprimidor que yo utilizo mucho. ¿Prefieres estar ahí dándole a 200 naranjas o darle a un botón y que te salga un zumo estupendo en una botella? Pues es que ese tipo de... Al final vas a seguir bebiendo zumo de naranja o de lo que sea, pero te lo va a hacer una máquina mucho más rápido y sin ese esfuerzo físico que es espurio. Aunque bueno, habrá puristas que prefieran exprimir, pero bueno, pues cada Pero luego uno... no tendrán tiempo para leer o para otras cosas o para pasear o para todas las cosas que nosotras hacemos también. Bueno, es que eso es conciliar. A lo que animamos. Que me preguntabas al principio cómo se hace. Sí. Hay muchas renuncias, pero yo creo que hay que tener la inteligencia emocional suficiente como para identificar aquellas cosas gratificantes a lo largo del día a día, incluso dentro del trabajo, y luego rodearse de gente que entienda la conciliación como la entiendes tú, no como un modelo de renuncia, sino como un modelo de integración de cosas gratificantes y oportunidades dentro de tu día a día. Yo siempre hablo de todas las esferas, pero estaría hablando contigo horas. Bueno, nosotros acabamos aquí, pero yo sí me voy a ir con ella. Yo voy a seguir un ratito más de charla y luego lo escribiremos. Os contaré todo lo que hemos ido hablando después, ella y yo. Gracias, Irene, de verdad, es que eres inagotable. Es que cuando yo digo inspiradora, amiga, admiración, todo eso se reúne contigo. O sea que gracias como siempre. Muchas gracias. A vosotros.